este webinar en español que tenemos hoy. Es una de las últimas actividades que tenemos dentro del proyecto ULS, las normas universales de logística, proyecto que desarrollamos el consorcio INSPIRE con el apoyo de la DG ECO, que es la Oficina Humanitaria de la Unión Europea. El proyecto, cuando se inició en agosto del año pasado, tenía como título un desarrollo de buenas prácticas y estándares universales para el transporte y la logística humanitarios. Y con este proyecto pues fuimos avanzando, definiendo mejor lo que se podía, lo que queríamos desarrollar con el proyecto. Y bueno, terminamos bautizando esas normas como normas ULS, Universal Logistics Standards. Y bueno, en este webinar vamos a repasar un poco lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho y cuál es el producto final. Esta semana es la última del proyecto, de este primer proyecto. También contaremos un poco más de cara al futuro. Y es la semana del lanzamiento de la versión piloto de las normas ULS. Estamos muy felices, contentos, ilusionados con este lanzamiento y vamos allá. Vamos a ver primero el programa de la sesión. Hemos planteado distintos objetivos que os compartimos con esta sesión que puede durar aproximadamente una hora, pero va a depender de vuestros comentarios, preguntas al final de la presentación. Vamos a tratar de tener una presentación no demasiado largas, que haremos yo y Daniel, mi compañero. Y después de esta presentación, pues estaremos encantados de comentar algunos aspectos que os llamen la atención, contestar algunas preguntas que podáis tener. Y eso es. Entonces, veremos en primer lugar un poco la razón de ser de esas normas. Definimos un tiempo bien largo al inicio del proyecto para investigar, hablar con muchos actores distintos y os queremos compartir un poco después de todas esas reflexiones, pues lo que hemos descubierto, lo que pensamos son buenas razones por desarrollar estándares universales en el campo de la logística humanitaria. A través de esta presentación os vamos a compartir también un conocimiento práctico de las normas, cómo funcionan, cómo navegar en ellas. Y como último, pues comentaremos algunas pistas que tenemos para las siguientes etapas después del final de este proyecto, que termina, como decía, formalmente esta semana, con el lanzamiento de la versión piloto. Pues ya tenemos a la vista algunas pistas, algunas ideas para seguir con un nuevo proyecto. Aprovecho para presentarme muy brevemente. Yo soy Camille Nussbaum, soy el coordinador del proyecto. Estoy basado aquí en Madrid, en España, y trabajo con el IECA, que es uno de los miembros del consorcio INSPIRE. El consorcio INSPIRE tiene 4 miembros, el IECA aquí en España, el Grupo URD en Francia, GPPI en Alemania y ODI en el Reino Unido. Y esos 4 centros, think tanks humanitarios europeos, pues son los que, gracias a un contrato marco con DG ECO, proveen a DG ECO pues de distintos servicios de investigación, de formación. Y una de las misiones que nos dieron el año pasado fue empezar a desarrollar estas normas. Tengo la gran suerte de trabajar con un equipo, somos un equipo pequeñito, pero muy, muy capaz, y lo demostramos al publicar ya este resultado final. Y tengo aquí en esta sesión mi compañero Daniel García, que se puede presentar. Muchas gracias a todas y todos por la presencia. Pues soy Daniel, como decía Camille, acompañando este proceso de creación de la norma desde su inicio, desde agosto del 2019. Y nada, estoy basado en Madrid también.
y trabajador humanitario con el foco en logística desde hace varios años, y junto con George Fenton, uno de los consultores, digamos, expertos temáticos en la materia, en permanencia, porque hemos sido bastantes, no solamente el equipo nuclear de Camille, George, Carla y yo mismo, sino que hay un grupo de expertos que ha trabajado en este proyecto. Os presentaremos más adelante cómo se ha articulado esto. Y feliz de estar aquí presentando en esta última semana de esta primera fase de proyecto. Un saludo a todos y esperando ver vuestras preguntas y curiosidades. Gracias, Camille. Te paso la palabra. Gracias, Dani. Y nada, somos ese equipo pequeñito que decía Dani, yo de coordinador, dos expertos logistas que son Daniel y George Fenton, y nuestra compañera Carla Fibla, que es la responsable de las comunicaciones del proyecto. Este pequeñito equipo ha trabajado con mucha gente y hemos conseguido grandes cosas gracias a la participación de mucha gente, y es lo que vamos a ver un poco en la presentación. Muchos y muchas, desde luego, parte de este grupo hoy, pues habéis participado en las consultas que hicimos en las distintas regiones, habéis participado algunas en la redacción como miembros del TAG, otros nos habéis dado consejos en algún momento, y bueno, es también gracias a vosotros y a vosotras, muchos de vosotros y vosotras, pues que conseguimos esta semana publicar esta versión piloto de las ULS. Muy brevemente, no queremos hacer demasiado tiempo en eso, pero para entender un poco la lógica del proyecto, esto es el camino que hemos ido recorriendo desde agosto el año pasado. Ahora con la crisis que nos toca a todos de la COVID, pues parece que es un siglo atrás, o sea, pensando en el año pasado, el verano pasado, los tiempos pre-COVID. Pero bueno, iniciamos este encargo que nos pasaba de GECO, y empezamos con esta fase de estudio más teórico, con entrevistas, participando a muchos encuentros con actores del sector, teniendo entrevistas específicas con una gran variedad de organizaciones en distintas partes del mundo. Y con eso pues pudimos afinar un poco lo que queríamos, lo que tenía sentido desarrollar con este proyecto. Presentaremos ahora algunas de las conclusiones. Tras eso, tras publicar un informe, un Inception Report, un informe inicial, en noviembre del año pasado, pues iniciamos el trabajo de redacción de un primer borrador, de una versión preliminar, y eso nos ocupó hasta mayo de este año. En mayo se pudo lanzar ese primer borrador en su versión 1, y esta versión es la que empezó a circular. La compartimos a través de una plataforma en línea, la compartimos también en consultas regionales con distintas sesiones de trabajo, y gracias a todo eso pues pudimos aprender mucho, identificar muchos aspectos por mejorar. Estamos ahora, lo hemos mantenido aquí en este grafiquito en inglés. Estamos a punto de concluir este largo recorrido, como decíamos, con la publicación de la versión piloto, que está preparada para ser probada, testeada a nivel terreno. Y ahí luego hablaremos un poco del futuro. Te dejo, Dani, seguir con nuestras conclusiones iniciales. Pues como comentaba Camille, la primera fase del proyecto consistió en una revisión de qué existía, qué necesidades había en cuanto a estándares universales relativos a la logística humanitaria, y las conclusiones que publicamos en un informe eran básicamente que existen varios estándares técnicos y guías de orientación en el sector, y son muy numerosas. Lo que nos dimos cuenta también es que suelen estar publicadas por entidades, bueno, por organizaciones, ya sean no gubernamentales, gubernamentales, privadas, asociaciones profesionales, etcétera, pero están muy centradas en la lógica operativa de la organización o del sector. Es decir, existe IATA y tiene una norma muy técnica sobre el transporte aéreo. Existe
el PAM, y tienen normas muy buenas y muy dedicadas sobre el manejo de insumos alimentarios, el almacenamiento, de la distribución, etc. Pero existen pocos, por no decir ninguno, que, para empezar, que sean universalmente reconocidos, y casi ninguno que sea universalmente aplicable. Y ahora entraremos en los detalles de a qué nos referimos con universales. Y esto supone un desafío para ciertas organizaciones que, por su tamaño o por su localización, o por el conocimiento de su personal, que a lo mejor pues desarrolla tareas logísticas, pero no son profesionales de la logística, pues muchas veces tienen dificultades en articular buenas prácticas en su día a día, ¿no? Incorporar pues acciones clave que puedan servirles para mejorar su servicio en la parte logística, en su gestión diaria. Y estas fueron algunas de las conclusiones que obtuvimos. Entonces, la propuesta que se realizó fue orientar estos estándares universales en logística humanitaria para mejorar la coordinación, para mejorar la capacidad de los actores, que cada vez son más numerosos y más locales, para fortalecer el sector, para mejorar, sensibilizar y promocionar la labor logística en el sector, y como elemento de garantizar la calidad y la rendición de cuentas hacia la comunidad afectada, hacia el sector, hacia los donantes, etc. Y hacer todo esto de una manera universal. Y cuando nos referimos a universal, pues hay varias dimensiones. Universales en términos de entidades. Queremos que sea útil para ONGs locales, para ONGs internacionales, ONGs que tienen expertise en ciertas áreas técnicas, sector público, sector privado, donantes, etc. Queremos que sea universal en términos de contexto, que sea aplicable tanto en Latinoamérica como en África o en Asia, o incluso ahora con la COVID, que sea aplicable para asociaciones que operen en Europa, por ejemplo. Que sea útil para distintos niveles de gestión, ya sea un proyecto o una oficina local en medio de Sáhara, o una oficina a nivel capital en Mauritania o Nairobi, o una oficina a nivel de sede en Santiago de Chile. Y que sirva para personal logístico como no logístico. Es decir, toda esta gente que realiza funciones logísticas pero que no son profesionales de la logística, que tengan un abecedario, un ABC de cómo operar de manera eficiente, bueno, siguiendo varios principios a los que nos podremos referir más adelante. Y te paso la palabra, Camilo. Y bueno, si hablamos, gracias Dani, si hablamos de normas en el sector humanitario, una referencia obligada que tenemos, y estoy seguro que muchas y muchos que estáis aquí en este encuentro hoy, conocéis esta referencia, que es el manual Esfera. El manual Esfera, como sabéis, se lanzó la primera edición el siglo pasado, en el 98. Y bueno, de ahí ya van 4 ediciones y ya a día de hoy es una referencia obligada para definir las normas mínimas en la respuesta humanitaria. Lo hace a través de un tronco común, una definición de lo que es lo humanitario a través de la Carta Humanitaria, unos principios de protección y la norma humanitaria esencial, CHS. Y estos son cosas que aplican a cualquier respuesta humanitaria. Y a continuación define 4 capítulos, se nos fue uno en la diapositiva, pero como sabéis, pues describe estándares mínimos técnicos en el sector del agua, en el sector WASH, en el sector del refugio, en el sector de la nutrición, que es el segundo, y en el sector salud. Estos sectores son fundamentales en casi todas las respuestas humanitarias que pueda haber.
el gran éxito del manual Esfera, y es un poco lo que vimos con este trabajo preparatorio, también con reuniones que tuvimos con la gente de Esfera, que está basada en Ginebra. Una cosa fundamental de Esfera y de otras normas que se crearon como complementos a esos 4 capítulos técnicos, como por ejemplo el INE en lo que tiene que ver con educación de emergencia, o el LEX en la gestión de ganados en situaciones de emergencia y más y más. El gran éxito de estas normas es que son normas abiertas, se definen desde la gente del sector con procesos muy participativos como para llegar a un consenso de, ok, la práctica habitual y la mejor práctica en el sector es esta, ¿no? Y es lo que queremos describir con esto. Y luego son normas voluntarias. No es una norma, es que la palabra norma o estándar, si se quiere utilizar estándar, pues puede sonar a algo que va a obligar a las personas, y hay normas que vienen de entidades públicas, hay normas que están para evaluar sistemáticamente y ponen notas a las organizaciones o las personas. Pero en este caso son normas voluntarias en el sentido de que son una referencia, gracias a esos procesos participativos, al carácter abierto, que son legítimas como para describir las mejores prácticas habituales en el sector, y se anima a todos los actores a utilizarlas y a referirse a ellas en su trabajo, ni más ni menos. Pero no es algo para imponer o para imponer desde los que financian la ayuda, sino que es un lenguaje común, una referencia común que se pone ahí. Este enfoque es el que encontramos el más válido en el desarrollo de las normas y el que hemos seguido, y bueno, veremos en el resto de las características de las ULES. Una vez centrándonos habiendo elegido, gracias a esos elementos que os comentaba Daniel, y bueno, en mente se refería a Esfera, tuvimos la gran suerte de empezar a trabajar con el grupo asesor técnico, el Technical Advisory Group, el TAG, y este grupo de personas, alrededor de 15 personas de distintas organizaciones en distintos países, fue el equipo principal para desarrollar el primer borrador de las normas. Os decía, finales del año pasado hasta mayo, fue a través de más y más sesiones de trabajo cómo desarrollamos una primera versión, un borrador, que fue una gran etapa para el proyecto, ¿no? Siguiendo esta misma lógica de Esfera que veremos ahora. Una cosa importante de destacar es que al ser eso, una etapa de desarrollar un borrador, ahora lanzar tras varias revisiones la versión piloto, no hemos pedido a todas las organizaciones que veis abajo, las hemos puesto ahí para que os hagáis una idea de las personas que participaron en el desarrollo de las ULS, pero no significa que esas organizaciones hayan firmado cualquier declaración oficial de apoyo incondicional o no a las ULS, sino que son personas que han dedicado tiempo de su tiempo de trabajo, gracias a sus organizaciones, en contribuir y en aportar pues, las mejores prácticas que conocen desde esas organizaciones. Y eso fue la gran suerte que tuvimos gracias al duro trabajo y largo trabajo de los miembros del TAG, de poder acceder a un conocimiento muy variado y poder tener en muchos momentos grandes debates para afinar y llegar a algunos consensos y definir así pues, esas buenas prácticas consensuadas para el sector de la logística en la respuesta humanitaria. Gracias al lanzamiento del primer borrador que pudimos publicar gracias a ese trabajo con el TAG en mayo de este año, pues ahí entramos en la dinámica de revisiones continuas, basándonos en los comentarios, el feedback recibidos a través de 2 canales principales. Una plataforma en línea donde se subió esa versión 1 y gracias a la herramienta en línea pues se podían enviar comentarios desde cualquier parte del mundo.
Y también, de manera paralela, pues facilitamos sesiones específicas con personas invitadas, gente del sector de la logística, del sector humanitario, en distintas regiones. Y gracias a eso, pues fuimos capturando más y más comentarios para nutrir las mejoras a esa versión 1. Tuvimos una pequeña modificación en julio, de la introducción principalmente, y publicamos la versión 1.5. A fines de septiembre publicamos una versión 2 incorporando una gran parte de los comentarios que recibimos en las consultas y a través de la plataforma. Y como en esta actualización 2 incluimos los comentarios que eran los más fáciles de integrar, donde había gran consenso, pero dejamos algunos comentarios con más controversia o más dudas o técnicamente más complicados de abordar, pues los dejamos para comentarlos y debatirlos en un taller interno que tuvimos al inicio de este mes, en octubre. Y gracias a este encuentro, pues pudimos tomar decisiones y saber lo que queríamos hacer para la versión última, que es la tercera versión de las ULS, que es este producto que os presentamos hoy, que es la versión piloto de las ULS. Ahora mismo, si vais a la página en línea, tendréis acceso a la versión 2. Mañana estamos revisando todavía, repasando el texto, cambiando algunas pequeñas cosas, pero lo grueso ya está editado. Mañana ya estará disponible en ese mismo sitio web la versión 3, que es la versión última de este proyecto. Retomo acá, si me permites, Camille. Un poco explicaros este proceso participativo, cómo se ha articulado. Como mencionaba Camille, ha habido dos líneas principales para recabar feedback o retroalimentación del sector en general. Una de las líneas ha sido las consultas regionales. Se han realizado en 5 regiones. África, separamos lo que es África francófona de lo que es África anglófona, en Latinoamérica, en Asia-Pacífico y Europa y Norteamérica. Se organizaron un total de 17 sesiones en las que se revisaron los distintos capítulos y se anotaron todos los comentarios que los participantes fueron haciendo. De hecho, veo que muchos de los participantes en la sesión, recuerdo que participasteis en la sesión de Latinoamérica. Estos comentarios fueron integrados en la última revisión para obtener la versión 2. La segunda línea para recabar comentarios es una plataforma en línea que contiene el contenido de los ULS. Es una plataforma abierta en la que cualquier persona puede registrarse y revisar el texto y comentar párrafos particulares o algún capítulo en concreto. Esta plataforma, las ventajas que nos da es que no es que solamente no es que esté abierta a toda la población, sino que es totalmente trazable. Es decir, los comentarios que la gente introduce quedan registrados y todas las ediciones que el equipo de editores está realizando también quedan registradas, con lo cual la trazabilidad es máxima. Y es aquí en esta plataforma en la que estamos realizando los últimos cambios, añadiendo, como Camille mencionaba, las últimas ediciones que son más relativas a cambios más de envergadura. En cuanto a las mejoras que se han realizado desde versiones anteriores, como hemos comentado, vamos a lanzar ahora una versión 3. Estas mejoras se han realizado gracias básicamente a las aportaciones de los participantes de las regiones, de las consultas regionales. Pues se ha enfatizado, se ha añadido información sobre el formato y el uso de los estándares. Se ha aumentado y mejorado
el tratamiento de los temas transversales. Ahora os mencionaremos los distintos capítulos y temas transversales que se tratan en los ULS. Se ha enfatizado también el enlace con los estándares que aparecen en Parcel, que para los que no conozcan Parcel, este es un proyecto que también fue financiado por la Unión Europea ya 7-10 años, para mejorar el partenariado en términos de logística, el partenariado entre agencias humanitarias. Pues hemos rescatado, aunque ya fue utilizado en la gestación del proyecto de ULS Parcel, hemos hecho una revisión para comprobar que seguimos en línea con Parcel. También se ha hecho un trabajo bastante grande en la revisión de todos los indicadores. Esto fue una demanda generalizada a lo largo de las distintas consultas y se ha trabajado mucho en el glosario. Y también veréis, para los que participasteis en aquel entonces las consultas regionales, que hay temáticas concretas que no estaban muy visualizadas en la versión original de los ULS y que ahora sí que tienen un poquito más de presencia, como por ejemplo la gestión de las donaciones en especie o temas de género. Sobre la estructura de los ULS, estos son los capítulos, digamos, que articulan el contenido de los ULS. Son 6 capítulos técnicos, que son las familias típicamente tratadas en la logística humanitaria, pues adquisiciones, transporte, almacenaje, distribución, gestión de activos y gestión de flota. Y una serie de asuntos transversales o temáticas transversales, como es las transferencias, el trabajo con transferencias de efectivo, la protección, la salvaguarda, el medio ambiente y el género. Y esto es para que os deis también y entendáis el trabajo que realizó el TAG, este equipo de expertos. Esta estructura fue uno de los primeros grandes debates que tuvimos con los miembros del TAG, ¿no? Definir qué estructura, qué contenidos iba a tener los ULS y cómo iban a estar articulados estos distintos contenidos. Y para aquellos que trabajen más en la logística privada, veréis que en la logística humanitaria se incorporan pues, temáticas concretas como distribución o la gestión de activos, que a lo mejor en la logística comercial pues, está más enfocada en cadena de aprovisionamiento y transporte. Pues, esto es una fotografía así lejana de lo que podéis encontrar en los ULS. Paso la palabra a Camille para que comente sobre el formato dentro de los ULS. Eso es, como resultado de esa estructura, pues en esos 6 capítulos nos encontraremos con una serie de normas y cada norma pues sigue el mismo formato, la misma lógica que lo que podemos encontrar en el propio manual Esfera o en esas otras normas complementarias que os decíamos. Entonces, vemos primero lo que es el estándar en sí, una frase bastante corta, y eso es lo que define realmente lo que es, iba a decir, innegociable, o sea, es la parte universal que se plantea aquí. Pues en este ejemplo, the storage facility fulfills the necessary requirements to accomplish its expected function, donde se deja los materiales, se hace para cumplir unos requerimientos. Me estoy liando con los idiomas y os pido perdón por eso, pero se hace con unas funciones concretas que se esperan y se hace para contribuir al mejor uso posible de los recursos que tenemos. Esta frase pues, es lo que describe algo que no es negociable, como decía, para resumir mucho, es la parte universal. Esto debería ocurrir en cualquier respuesta humanitaria que se dé, sea en Bolivia, en Francia, en Australia o en China. Deberíamos esperar eso y ahí creo que hay poco debate en eso, ¿no? Esos estándares pues, son cualitativos por su naturaleza y son más generales.
Lo que sí describimos luego a continuación son cosas más concretas como acciones clave y indicadores clave. Y eso ya es para guiar a los usuarios en el uso dentro de su organización, dentro del contexto donde trabajan, en saber qué tipo de cosas deberíamos considerar para garantizar que estamos realmente en este mínimo requerido por las ULS y qué cosas medir, los indicadores, para ver si realmente estamos muy u poco en línea nuevamente con estas normas, ¿no? Entonces, eso es un poco la lógica. Lo que es importante es, si bien la norma en sí es algo universal, lo dije en pocas palabras, innegociable, o sea, se tiene que aplicar a cualquier contexto, en cualquier momento, como horizonte mínimo requerido, pues las acciones clave y los indicadores clave son orientativos, se pueden adaptar al contexto, se deben adaptar en todo caso. Las formulaciones, como podéis ver, son algo generales precisamente para que según sea una organización muy grande, una organización más pequeña, en un país o en otro, en una región o en otra, en un momento distinto de la respuesta humanitaria, en el inicio de una respuesta a una catástrofe, o ya 2 o 3 meses después o 6 en la fase de reconstrucción, las cosas cambian mucho, ¿no? Entonces, eso puede hacer que algunas acciones sean menos pertinentes o se tengan que ajustar de otra manera, ¿no? Lo mismo para los indicadores. Y para que todo eso sea posible, que se entienda bien cómo contextualizar esos elementos tan importantes, acciones clave, indicadores clave, pues tenemos unas notas de orientación y ahí entonces es donde proveemos más información para entender cómo matizar, cómo contextualizar esos elementos. Esa es la lógica de las ULS. Repito, no hemos inventado nada en ese caso, hemos aplicado la receta, la lógica que plantea el manual Esfera y todas esas normas que hemos presentado al inicio. Ahora bien, como os decíamos, con Daniel iniciando este encuentro hoy, estamos muy contentos hoy porque es la última semana, bueno, tristes también porque es la última semana del proyecto, pero es la semana del lanzamiento de esta versión piloto. Ahora mismo, como decíamos, si vais a la web encontráis la versión 2 y a partir de mañana, a lo mejor un poco tarde, o sea, a partir del jueves por la mañana, tendréis acceso y os lo confirmemos por email y en redes sociales también, cuando esté la versión 3, la versión piloto. ¿Qué significa eso? Pues la versión está puesta a disposición de todos y todas para poder utilizarla y probarla en su trabajo. También se pondrá en formato PDF en los siguientes días para los y las que la quieran descargar, la quieran imprimir o se la quieran pasar por correo electrónico o otros medios a unos compañeros o compañeras. Es importante resaltar que esto es una versión piloto, es decir, una versión ha requerido bastante trabajo de ajustes y ajustes, como hemos visto, pero que todavía no es la versión final. Y con eso, pues, es una versión para probarla, para anotar mejoras y todavía tener más trabajo de aquí en adelante. Eso es porque este proyecto que se termina no hoy, sino esta semana, a final de esta semana, pues tiene ese gran logro, pero también este limitante. Y evidentemente estamos ya en contacto con varias organizaciones que podrían financiar la siguiente fase, el siguiente proyecto. Hoy nos centramos muy mucho en lo que es ese lanzamiento de la versión piloto, pero queremos compartir algunos elementos de ese siguiente proyecto que empezaría tentativamente en las próximas semanas, próximos meses, como mucho, y que fundamentalmente pues, será el pilotaje, si se puede decir, o sea, la prueba en el terreno, en la vida real, de este producto, de este primer proyecto, ¿no? La versión piloto. Entonces, a través de este proyecto seleccionaremos varias organizaciones, haremos todo el esfuerzo posible pues, para tener organizaciones distintas en su tamaño, en las regiones donde están,
en sus mandatos, en su manera de trabajar, para tener experiencias distintas con las ULS y ver, después de formar y elegir algunos equipos concretos, algunos contextos donde se trabaja en concreto o algunos departamentos en la sede o en las sedes, pues ver con esos equipos en qué las ULS pues, pueden ser útiles, en qué no ayudan mucho, en qué complican el trabajo, este tipo de cosas, ¿no? Tras una evaluación de esto, después de 2 o 3 meses, pues tendremos una base de conocimiento mayor del test en la vida real, en el trabajo real de la gente, y tendremos ahí unas sugerencias de modificación de las ULS. Y eso lo iremos nuevamente testeando, o sea, consultando en las distintas regiones, como hicimos en este proyecto, para terminar de validar esos cambios y finalmente aprobar una versión final. Esto sería tentativamente pues, dentro de un año, depende del inicio del siguiente proyecto, si se produce con más o menos rapidez. Pero esa es un poco la hoja de ruta que tenemos. En cuanto terminemos este proyecto esta semana, pues ya en los siguientes días, semanas, podremos confirmar esos detalles, este siguiente segundo proyecto. Y bueno, a partir de ahí, evidentemente os tendremos al tanto. Pero ahí el objetivo es de esta versión piloto que se publica, repito, de manera abierta, cualquiera puede acceder a ella, la puede utilizar y pediremos que se compartan las impresiones y las enseñanzas de utilizarla de una manera o de otra. Pero nuestro objetivo pues, es lanzar un proceso más formal, consistente de pruebas en distintas organizaciones. Y bueno, esto es un poco lo que os queríamos presentar hoy. Como decíamos, próximas etapas, muy en breve apretaremos ese botón de publicar de la plataforma para que estén ya a la vista todos esos cambios que hemos hecho y algunos pocos más que nos quedan por confirmar. Y bueno, gracias a todos y a todas por vuestra participación en esta sesión. Y a partir de ahí nos gustaría invitarles a compartir vuestras ideas. Si tenéis alguna duda de lo que hemos podido presentar. Y eso, si os parece, en el chat ya veo que se está moviendo la cosa. Podemos ir mirando si hay alguna duda, algún comentario por ahí y lo intentamos contestar. Una primera pregunta es sobre los idiomas. Es una gran pregunta, una pregunta importante. Este proyecto no nos dio, desgraciadamente, como para traducir la versión, los y las que habéis participado en las consultas regionales, pues lo habéis podido experimentar. La plataforma en línea permite traducir automáticamente el texto en muchos idiomas, incluido el español o el francés, por ejemplo, con pequeños problemas. La traducción, o sea, para ser un robot no es tan mala, diría yo, pero evidentemente al tratarse de jerga técnica y de frases a veces un poco sofisticadas, pues a veces hay cosas que cuadran un poco peor, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos tenido hasta ahora y para este fin de proyecto, pues publicamos nuevamente en la plataforma la versión en inglés. Eso se entiende también porque, como decíamos, es un proceso de revisión iterativo, o sea, continuo que hemos tenido y evidentemente pues el equipo principal del proyecto trabaja en inglés. Hemos tenido un gran esfuerzo en eso, en las consultas, en tener consultas en francés, en español, tener a gente de países muy, muy variados. Pero al final esos ajustes, esos debates que hemos tenido, pues los tenemos que tener en inglés con este grupo principal y para producir esas versiones. Entonces, la versión que publicamos nuevamente pues será la versión original, será en inglés y no habrá traducción oficial de momento. Un debate que tenemos dentro del equipo, y ahí os comparto un poco lo que hay de manera abierta, es que
para el piloto, pues es hasta qué punto podemos invertir recursos en traducir esta versión piloto como estará publicada a partir de la semana que viene, o sea, mañana y lo que siga, si la traducimos ya a otros idiomas. Estamos viendo esto con algunos donantes, algunas organizaciones, pues esa oportunidad. Tendría bastante sentido, por una parte, pues para que esto se utilice realmente en algunos contextos y se pueda realmente testear, ¿no? Que no fuese una cosa en inglés que se va a utilizar así igual de manera más limitada, ¿no? Que si fuese en el idioma local de las zonas donde se trabaja. Entonces tenemos ese debate, o sea, tenemos esto muy encima de la mesa, diría, y es una de las decisiones que tenemos que tomar en breve para el siguiente proyecto. Perdón por la respuesta larga, pero el tema del idioma, desde luego, es fundamental. Sí, y veo que aquí tenemos una pregunta muy larga. Muy bien, una pregunta muy interesante que tiene que ver es verdad que esta iniciativa se presentó muy al inicio en la reunión global del Cluster en Dublín en septiembre del año pasado, y la verdad que fue una gran enseñanza para el proyecto, porque en esta reunión pues hubo grandes debates. También igual nos permitió situar mejor el uso de las palabras. Por ejemplo, las referencias a esfera pues no eran tan obvias para mucha gente, o el uso de la palabra norma o estándar en inglés, pues como que sonaba a estándares técnicos y otras cosas, ¿no? Desde entonces hemos tenido, o sea, después de la reunión del Cluster, que era un poco la parte inicial del proyecto, tuvimos muchas entrevistas con miembros del Cluster y con otras organizaciones para completar un poco esa visión, definir mejor algunos términos, y eso lo que nos permitió pues, es definir mejor en ese Inception Report que se publica, informe inicial, que publicamos en noviembre, pues definir mejor lo que pretendíamos cubrir. Esas normas son mucho más generales, o sea, conectan con las normas técnicas existentes. Veréis referencias, nos gustaría añadir más y más referencias, pero lo que decía Daniel, por ejemplo, las normas IATA pues existen en el transporte, no se trata de reemplazarlas, sino de guiar los usuarios en su uso, de garantizar que las personas, sean de una organización u otra, pues se refieran todas a las mismas reglas o normas técnicas que existan en el mundo mundial, ¿no? Entonces, nuestro trabajo con ese enfoque, vuelvo al ejemplo de Esfera, porque realmente creo que es el mejor para entender un poco el valor añadido de esto. Es no inventar algo nuevo, sino presentarlo en un formato eso que permita acceder a las mejores prácticas del sector, a logistas y no especialistas en logistas, y en ese formato que es muy fácilmente adaptable a todos los contextos que pueda haber en cualquier país o región, ¿no? Que es algo universal por la parte que os presentaba antes, pero luego adaptable, y tiene que ser adaptado para que sea algo realmente útil, que no sea una regla sin sentido que se tenga que aplicar sí o sí, ¿no? Por eso son también normas voluntarias. Entonces, ese debate lo hemos tenido. El informe de preliminar Inception Report se presentó al Cluster. Al final de cada fase pues tuvimos un intercambio con el Cluster, y la semana pasada, el viernes, pues presentamos un año después en la reunión, una de las reuniones anuales del Cluster, que en este caso fue virtual por la COVID, pues presentamos más o menos la presentación que tenemos hoy, ¿no? de compartir esto. Dentro del Cluster, por cierto, tuvimos varias personas, varias organizaciones que decidieron participar dentro del TAG, que os decía que era como el equipo principal para desarrollar el borrador.
y hacer las ediciones que tuvimos después, pues muchas, la mayoría, o la mitad por lo menos, vienen de organizaciones que están representadas en el cluster y con las cuales, pues eso después de las reuniones que hemos tenido, profundizamos un poco, ¿no? Lo que queríamos hacer. Iba a citar alguna, pero sería de poca justicia citar una y no otra, pero podéis en la página web uls-standards.org, o sea, la página web de las ULS, encontraréis en el apartado tag puesto la lista de todas las personas y de las organizaciones. La gran mayoría de las personas vienen con el apoyo o a través de su organización y algunas pocas pues lo hacen, aunque trabajan para organizaciones, pues lo hacen en nombre propio porque no podían asignar tiempo oficialmente a ese proyecto. Pero es excelente pregunta y bueno, ¿cómo conectan con herramientas que ya existen? Insistía mucho en los estándares, normas técnicas que ya existen, que nuestro objetivo es a través de las tasas de orientación, también las acciones clave, veréis, pues hacer referencia a lo que ya existe, que la gente sepa que tiene que referirse a esas cosas si lo quiere hacer, garantizar ese nivel de calidad mínima. Y también alguna referencia, o sea, conocemos el log, la guía desarrollada por el log cluster, que es un poco que tiene otro enfoque, ¿no? Entonces pensamos era algo que se estudiaba, no se ha podido concretar, si se hacían referencias cruzadas a algunas partes de ese log, pero como decía, el enfoque es un poco distinto. Me parece a mí es bastante más técnico y tiene otro propósito, ¿no? Que es más para un tipo de actor más específico del mundo logístico y no como lenguaje común igual a tantos actores como abarcamos aquí en las ULS. Y eso, nuevamente, mi respuesta es un poco larga, lo siento. Daniel, no sé si tienes una idea más sobre eso, perdón. Bueno, simplemente añadir que lo que existe a día de hoy en el mercado, digamos, humanitario en cuanto a guías técnicas, está como en un nivel muy procedimental, ¿no? En procedimientos de compras, procedimientos de gestión de almacenes. Estos procedimientos, por lo general, están adaptados a la estructura y hace referencia, pues mira, el log base en una estructura de una ONG como puede ser Save the Children, Care, MSF, existe esta estructura, ¿no? El logista de base hace esto y esto y esto. El jefe de base hace esto otro. Entonces, esta estructura es propia de la organización. Entonces, lo que vimos es que existe un vacío un poquito por encima, ¿no? Existen estos procedimientos y luego lo que serían las políticas que estarían un poquito por encima, pues cada agencia tiene las propias, ¿no? Porque cada agencia tiene una misión y unos proyectos y se ejecutan de cierta manera. Entonces, es lógico que estos procedimientos estén conectados con la visión y con la política de la organización, pero no existe esta dimensión, digamos, que conecte o que sea universal, ¿no? Que utilice los principios básicos humanitarios y los conecte a la logística. Esto es un poco lo que faltaba. Y esto es lo que hemos tratado de hacer con los ULS. Entonces, evidentemente, los directores de la logística humanitaria, como puede ser Reacción contra el Hambre, ellos ya tienen su estructura logística montada, tienen sus políticas, tienen sus procedimientos, pero digamos que el público objetivo y donde más útil va a ser esta herramienta es para aquellas agencias que carecen de estos procedimientos técnicos. Y no queremos ser procedimientos técnicos, sino que queremos conectar lo que es la logística práctica del día a día con principios básicos humanitarios, que pueden ser pues, desde el uso eficiente de los recursos, desde la trazabilidad o la rendición de cuentas, estos principios que todos manejamos en el sector humanitario, bueno, pues conectarlos con la labor logística. Y como decía, utilidad sobre todo va a ser para aquellas personas y organizaciones que no tengan identificado la labor logística como una profesión, sino que sea, bueno, pues una función dentro de la organización. Y bueno, esto es un poco la lógica que hemos utilizado y el vacío que encontramos cuando confrontamos este proyecto. Y sí es cierto que en Dublín, pues a lo mejor pues estamos muy verdes todavía, no supimos
expresar esta idea claramente. Todavía no habíamos ni sacado el insertion report, llevamos unas semanas de trabajo y nos pilló un poquito verdes, ¿no? Y sí que existió esta perspectiva desde el log cluster, bueno, cuál es la utilidad de esto. Pero muy, muy pertinente, Eric, la pregunta. Y eso, no sé si tenéis, compañeros, compañeras, más preguntas o comentarios. Estamos muy, o sea, como decíamos, hay elementos que quedan abiertos, sobre todo lo que tiene que ver con el futuro. Evidentemente, este proyecto va a seguir. Y bueno, queda por confirmar eso, los límites, el alcance del siguiente proyecto, pero con esa lógica de, ya que tenemos una versión piloto, pues hacer esa prueba con organizaciones y permitir a las personas que lo van a utilizar, pues tener mecanismos abiertos para tener retroalimentación y mejorar esa herramienta, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre, si mientras pensáis todavía en algunas preguntas o comentarios, si los tenéis, en los aspectos, o sea, cómo se puede utilizar las ULS. Un ejemplo que tuvimos durante el propio desarrollo del proyecto, fue, por ejemplo, una organización miembro del TAG, para la cual, en plena crisis de la COVID, siendo una organización no con ningún equipo especializado en logística dentro de su personal, encontró en la versión preliminar, o sea, el primer borrador de las ULS, una herramienta útil a la cual referirse para ver qué cosas mejorar, en qué trabajar, para garantizar un mínimo de calidad en los aspectos logísticos, ¿no? Y eso en plena crisis de la COVID, pues hemos visto todos y todas que la logística, como es el caso en muchas respuestas humanitarias, ha tenido en esa crisis pues una importancia fundamental. ¿Dónde están los materiales de protección de las personas? Esas mascarillas que necesitamos de repente, ni sabíamos que existían algunas semanas o algunos meses antes, ¿no? ¿Cómo las podemos comprar? ¿Cómo las podemos traer a nuestros proyectos, a las regiones donde trabajamos? ¿Cómo las podemos distribuir a las personas, si es que hay que distribuirlas a las comunidades con las cuales trabajamos? Ahí conectamos directamente con muchas de los campos que trabajamos en las ULS. Y bueno, en ese sentido, la crisis de la COVID es como una buena muestra de lo importante que es, de lo importante que es tener orientaciones. Repito, el ejemplo que tenemos eran esos compañeros que nos dieron esa retroalimentación casi en directo, decirnos, pues, al utilizar eso, aunque sea la versión preliminar, la versión 1 del borrador, pues nos sirvió para eso, orientarnos, entender los grandes desafíos, las cosas que garantizar como mínimos en cada apartado. Y eso es lo que se pretende, o sea, sea una organización ya muy especializada con eso, equipos muy especializados en logística. Igual esas cosas o muchas de ellas pues ya se las saben, pero está bien tener un lenguaje común para que todos y todas pues nos podamos referir a lo mismo, ¿no? Y saber pues que en un caso lo vamos a hacer de otra manera, lo vamos a contextualizar por el contexto, por la organización o por lo que sea de una manera distinta, pero tenemos esa referencia común y podemos eso, articular mejor el debate y aprender mejor y garantizar la calidad mejor juntos de esta manera, ¿no? Esa es eso, toda la lógica está ahí. Os y bueno, con eso, o sea, sí. Os compartimos el link, el enlace a las guías, a la versión 2, en esta misma dirección. Mañana, si Dios quiere, se actualizarán los contenidos a la versión 3, cuando publiquemos esta última versión, para aquellos que no hayan accedido todavía o no conozcan este enlace. Eso. Que sepáis lo que vais a ver ahora mismo. Estoy seguro que todos y todas tenéis unas ganas enormes de hacer clic y de mirarlo ahora, si no lo habéis hecho ya. Lo que vais a ver ahora es la versión 2,
incorpora ya bastantes mejoras desde la versión 1, pero esas últimas mejoras que hemos presentado, algunas de ellas con Daniel, no las vais a ver porque está en la última versión, que estará disponible eso, a partir de mañana. Como decía, la versión está publicada en perfecto inglés, pero con posibilidad de traducirlo automáticamente en la plataforma al español de otros idiomas, pero a través de un robot. Es traducción bastante buena para entender de qué estamos hablando, pero no perfecta. Y eso, para este proyecto no tenemos recursos como para traducirla y asegurar que al final el proyecto esté en otros idiomas que el inglés. Quería enfatizar también que es un proyecto que queda, o sea, que es un proyecto vivo y que sucesivas mejoras se van a ir incorporando de manera orgánica, y uno de los canales, este canal va a permanecer abierto para recabar comentarios de la población en general. Así que os animamos, si tenéis comentarios, los hagáis llegar a través de esta plataforma, os registréis y los hagáis llegar a través de la plataforma. Y eso en cuanto a comunicación, y para ir terminando, si no tenéis más preguntas, comentarios, tenemos vuestros emails que habéis registrado para apuntaros a este webinar, y os confirmaremos por email cuando esté ya en línea la última versión, y os compartiremos más información. Entonces os contactaremos para confirmaros que esté ya todo disponible. Como decía, bueno, ya tenéis la página. También os compartiremos un poco más adelante, cuando se sepa más sobre el segundo proyecto, el pilotaje, siento la palabra un poco complicada, o sea, la prueba en el terreno, en la vida real, con esta versión piloto. Pues también nos mantendremos al tanto de cómo van las cosas, los canales que abriremos para recaudar comentarios, feedback de los usos que se hacen, y también del lanzamiento de las pruebas más en profundidad que esperamos lanzar no demasiado tarde. Y evidentemente, si tenemos recursos para traducir la versión piloto, la versión 3 al español, pues también estaréis informados. En todo caso, os animamos a hacerlo ya, si no lo habéis hecho ya, a ir a nuestras redes sociales, a Twitter, LinkedIn, Facebook y Instagram. Podéis buscar estándares ULS o UL Standards y buscar este logo que veis ahí. Y nada, ahí nos podéis seguir y ahí recibiréis más información actualizada de eso, de todo lo que vaya iniciándose muy en breve. Y nada, con eso, pues nuevamente gracias a todos y a todas los que habéis hecho posible también esta versión tan rica, tan mejorada después de la primera versión, con vuestra participación en las consultas regionales, en el tag para los que estabais en la parte de la redacción, y bueno, todas las colaboraciones y el apoyo que hemos recibido. La verdad es que hemos tenido mucha suerte con eso. Y bueno, como decía Daniel, esto es un proyecto vivo, o sea, no cerramos la cortina al final de la semana, sino que esto seguirá vivo. Nos queda por formalizar esa siguiente etapa, pero estamos a vuestra disposición. No dudéis en contactarnos, ya sea por email o a través de esos canales, Twitter, LinkedIn, Facebook. Facebook igual está un poco menos vivo, o sea, en las redes que tenemos, e Instagram, pero Twitter y LinkedIn igual es donde más publicamos. O por email, o sea, nos podéis contactar y nada, esperamos que esa versión piloto que estará disponible muy en breve sea útil, y esperamos vuestros comentarios. Muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, sí, Dani. Está comentando, preguntaba Felipe Bazán, de qué manera podemos desde nuestros países e instituciones apoyar a implementar el pilotaje. ¿Quieres comentar brevemente algo sobre esto? Sí, o sea, lo que tentativamente, y eso se confirma a partir del mes que viene,
pues habrán dos niveles, o sea, maneras distintas de participar en el pilotaje. De una manera más abierta, pues pondremos a disposición un kit para que las personas que utilicen las normas pues sepan el tipo de usos que se plantean según nosotros, y canales para darnos, compartir sus informaciones, o facilitar un taller sobre eso y identificar, o sea, tener feedback, que eso son maneras de tener retroalimentación. Y luego seleccionaremos en un proceso un poco más pesado 3, 4, 5 organizaciones. Esperamos evidentemente que haya una de ellas, por lo menos, que trabaje en la zona, en América Latina. Y lo que digo ahí es ir igual más a fondo, acompañar más el proceso con equipos definidos de ver cómo pueden utilizar las normas, cómo se utilizan luego en los siguientes meses, y evaluar conjuntamente, pues eso, si ayudan, cómo mejorarlas. Entonces, para contestar a la pregunta, no es, o sea, eso, habrá niveles distintos de participación que se plantearán, y eso será a partir de, esperamos, de la mitad o finales del mes que viene, cuando podremos comunicar más a fondo sobre eso. Gracias nuevamente por vuestro interés, y eso, estaremos pendientes de vuestros comentarios, así si tenéis más ideas o preguntas, y estaremos en contacto con todos vosotros y vosotras para compartiros las novedades muy en breve, espero, y eso, ver juntos pues cómo podemos colaborar y seguir mejorando esas. Y con eso, pues nuevamente gracias, y estamos de verdad muy, muy, muy contentos. Es el final de un largo camino, la verdad. O sea, ha sido un esfuerzo. Con la crisis de la COVID, pues se amplió el proyecto. También hemos descubierto, inventado nuevas cosas, o sea, como esas sesiones en línea, pues que no se planteaban de manera tan masiva antes de la COVID, evidentemente. Y bueno, creo que lo hemos logrado con mucho apoyo de muchos de vosotros aquí presentes, y bueno, seguiremos en contacto. Es el final de una gran etapa y el inicio de un largo viaje que nos espera hasta la publicación de la versión final. Y bueno, estoy seguro que lo conseguiremos el año que viene. Muchas gracias a todos y a todas. Daniel, te dejo las últimas palabras. Pues agradeceros a todos y a todas la presencia y nada, un placer, y a ver si seguimos en contacto en sucesivas fases del proyecto. Un abrazo grande. Chao, buen día.